Bueno, hermanos, vamos a empezar una nueva plática con ustedes. Veamos, por favor, Mateo 26, 3. Vamos a ver. Mateo, capítulo 26. Vamos a ver, del 3 al 5, por favor. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Imagínense. Veamos ahí 47, ahí mismo en el 26, veamos 47. Dice 50. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es prender. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Entonces, hermanos, fue una conspiración, un complot para prender a Jesús. Él había estado en muchos lugares, también se los dijo, y nunca le hicieron nada. Tuvieron que tener una reunión a escondidas, incluyendo a la parte religiosa que era el sumo sacerdote Caifás, y todavía la colaboración de algunas personas, como en este caso Judas, y llegar y prenderle de noche. Entonces, hermanos, veamos ahí mismo Mateo 12, porque dice aquí, dice Mateo, vamos a ver, Mateo 12, 14, ahí nos lo vuelve a repetir, y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruir. ¿Y todo por qué? Porque estaba haciendo el bien, hermanos. Podemos hablar de conspiración, de traición, de complot. ¿Qué cosa es una conspiración? Es un plan para beneficiarse a uno mismo, para no perder privilegios, para atacar a alguien, destruirle, porque está a favor de lo que es justo, como en este caso nuestro Señor Jesucristo. Veamos ahí Mateo 15:3 nos dice, respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, y llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended.
No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Hermanos, esto está más que claro. Veamos ahí el 28. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte y se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Esto es lo que no les parecía al grupo sacerdotal. Entonces, hermanos, pues yo creo que andamos bastante mal. Por eso conspiraban contra él. Ellos no querían perder sus privilegios, no querían perder la supremacía, y que lo que ellos decían era lo único bueno. Entonces, hermanos, no podemos saber. Sabemos que hechos extraordinarios deben presentar pruebas extraordinarias. ¿Qué hacía nuestro Señor Jesucristo? Ellos lo veían, pero a la vez no veían, no creían, trataban de matarlo. Y esto, hermanos, pues recuerden que en Hechos 5:29 se nos dice que hay que obedecer a Dios y no al hombre. La multitud salía a verlo, a pesar de que los sacerdotes de ese tiempo se oponían, y muchas gentes más. Veamos ahí Isaías. Vamos a ver Isaías, por favor. Isaías capítulo 8. Vamos a ver. Isaías capítulo 8, en el 12. Dice: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Dios de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. 16. Ate testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Entonces, hermanos, no a todos se le va a llamar conspiración, sino que hay que estar verdaderamente con lo que es correcto. ¿Qué dijo aquí? No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Dios de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. ¿Miedo de qué? De estar mal con Él, hermano. Ya lo hemos visto en varias ocasiones. Entonces, hermanos, vamos a ver Mateo 28. Porque también le preguntamos a Mónica: ¿con qué autoridad haces esto? Así le decían. ¿Y qué decía él? Ya lo hemos visto varias veces, hermanos. Vamos a ver. Mateo 28 dice, categóricamente dijo Jesús. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Hasta ahí nos quedamos, porque el bautismo es en el nombre de Jesús. Nunca fue en otra forma. Los apóstoles así bautizaban también. Ya lo hemos visto, hermanos. Ya.
Entonces, pues, demos un repasito, veamos Éxodo 7, porque es importante verlo, hermanos. Vamos a ver, Éxodo 7, vamos a ver, del 1 al 3, dice aquí: Dios dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Aquí dice: yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Dios iba a endurecer, no, hermanos. Aquí sucedió lo que pasó con Judas. Una vez que el maligno se le llega a la persona y lo hace, pues, madurar la maldad, hace maldad, y Dios sabía que Faraón eso iba a hacer, y él no puede hacer nada para quitarle a alguien el libre albedrío. Si en el libre albedrío de cada quien él ya piensa hacer eso, lo hace, hermanos. Veamos tantito ahí en el 6, vamos a ver, del 1 al 3. Dios respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir. Él con mano fuerte, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Dios. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre, así dice ahí, Jehová, no me di a conocer a ellos. Entonces, hermanos, mismo Dios está diciendo que no es ese su nombre, porque no se dio a conocer así a ellos. Pero dice en el 15, vamos a ver ahí, vamos a seguir leyendo un poquito más, en el 4:7. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy su Dios, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. ¿Se imaginan, hermanos? Ya le había dicho a Moisés, que él iba a ser, que él lo había constituido como Dios ante Faraón. E incluso a su hermano Aarón lo puso como su profeta. Entonces, hermanos, no es posible que todo esto nosotros lo estemos viendo por otra situación. Ya hemos visto incluso cómo se representó a Moisés, cómo le dijo: yo soy el que soy. Entonces, así se les presentó, no con otro nombre, hermanos. Entonces, para nosotros esto es muy básico, que debamos de estar pendientes siempre con esto, hermanos. No podemos hacer otra cuestión. Bueno, veamos, hermanos, alguna otra cuestión. Ya vimos que la autoridad se le fue dada. Veamos, ¿cómo les diré? Bueno, ya muchas cosas ya las hemos visto, ya nos vimos. Les advierte contra la idolatría, les advierte muchas cuestiones, hermanos,
que nosotros debemos saber todo lo que sucede cuando no estamos con nuestro Padre Celestial. Así que nosotros no podemos estar viendo situaciones diferentes porque no es correcto. Ahí en las bendiciones, hermanos, en Levítico 26 le dice: no haréis para vosotros ídolos ni esculturas, ni os levantaréis estatuas, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy su Dios, vuestro Dios. Guardad mis días de reposo y tener en reverencia mi santuario, yo, Dios. Y en el 26:14 dice: pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y se desdeñaren mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre todos terror. Pues sí, los iba a abandonar, y todo lo que sucediera, pues también enviará extenuación, calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma. Sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Hermanos, todo esto que nos dice, pues, es bastante fuerte. Entonces nosotros, hermanos, muchas veces se nos dice: vamos a orar. Sí, yo estoy de acuerdo, hermanos. Tenemos que orar por las personas, pero no es por cualquier persona, hermanos. No es así, porque de otra manera estamos pasando sobre lo que nuestro Padre Celestial nos ha dicho. Ya lo hemos visto. Nosotros somos unas personas que estamos totalmente en manos del maligno. Y todo eso nos lleva a hacer cosas que aparentemente estamos bien. Pero miren, unas bendiciones: por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Dios, tu Dios, guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará. ¿Quién? Dios, por haber guardado. Pero recuerden, hermanos, que también Satanás hace muchas obras. ¿Qué nos pide nuestro Dios? Dice ahí en Deuteronomio 10:12: ahora pues, Israel, ¿qué pide tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. ¿Qué es el temor de Dios? ¿Qué es el temor a Dios? Es salirse de la maldad, no estar en maldad, hermanos, aborrecer la maldad. Eso es todo. Que aborrezcas la maldad con todo tu corazón y con toda tu alma, y que estés con Dios, que le sirvas, que guardes los mandamientos y sus estatutos que yo te he prescrito hoy, para que tengas prosperidad. Entonces, hermanos, está muy claro todo lo que nos dice que debemos de hacer. No podemos estar en otra cuestión, hermanos. Veamos Isaías 9:2, por favor. Vamos a ver, Isaías 9:2. En todos esos lugares donde se congregan, hermanos, les enseñan todo al revés, todo confuso. Por ahí veía yo algunas cuestiones que se ponen a platicar de algunos detalles que realmente no nos llevan a ningún lado. Entonces, no, hermanos, debemos estar en una cuestión importante. Entonces veamos, por favor, les dije, vamos a ver, Isaías 9:2, dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz,
los que moraban en tierra de sombras, de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Cuándo fue eso, hermano? Cuando vino nuestro Señor Jesucristo y nos enseñó lo correcto. Ahí fue. Veamos ahí Daniel. Uy, se me fue. Ay, vamos a ver. Vamos a ver. Delante de Isaías. Delante de Jeremías. Sí, aquí está. Ezequiel. No. Vamos a ver Daniel, por favor, en el capítulo 12, en el 3, mire lo que nos dice aquí, capítulo 12, 3, 12, 3, dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Toda esta fue la profecía que hizo Daniel, pero la tenía que cerrar hasta los tiempos del fin. Ahora, en estos tiempos, hermanos, es que ya estamos aprendiendo, estamos estando más en la palabra de Dios y entendemos lo que nos ha querido decir. Los mayas también estuvieron. En el 2012 se cumplieron muchas de las cosas que ellos mismos decían. Ya les he comentado que hay muchísima información antiquísima que coincide mucho con cuestiones de la Biblia, las tablillas de arcilla. Bueno, hermanos, ya hemos visto varias cuestiones de ellas. Vamos a seguir viendo aquí porque vemos que la autoridad de nuestro Dios es única, no hay más, hermanos. Veamos ahí Mateo 13. Miren lo que nos dijo aquí con Mateo, capítulo 13. Imagínense, 13, Mateo 13, 40. No, ¿dónde está? Mateo 13 dice: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Hermanos, imagínense, es la profecía. Jesús respondiendo comenzó a decirles: mirad que nadie os engañe. Eso es lo primero que les dijo, que nadie los engañe. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Muchas personas que porque van a una escuela a estudiar cuestiones bíblicas o a pastores o lo que sea, pero ¿qué doctrina traen, hermanos? ¿Están conforme a la palabra de Dios o vienen hablando otra cuestión? ¿Qué nos dijo por ahí también? Nadie ya os enseñará, ustedes sabrán lo que tienen que hacer. ¿Cómo lo vamos a saber? Aquí, con el pan de cada día, hermanos, la palabra de Dios. Veamos ahí, 2 de Corintios, por favor. 2 de Corintios 4:4. Aquí está, dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandeciera la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué nos está diciendo? La luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no os predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones
para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, hermanos, más claro de todo esto ya no puede estar. Veamos ahí Apocalipsis 19. Vamos a ver. Ya lo hemos visto, hermanos. Pero vamos a verlo nuevamente. Apocalipsis 19, en el versículo 8. Vamos a ver. Dice aquí, miren. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Ya reinaba, hermanos. Y dice, oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas. Alabanzas, alabanzas había para Dios. ¿Para quién? Para Jesús, el Rey de Reyes. Entonces, pues hermanos, eso es lo que tenemos que estar nosotros haciendo. Regresemos a Éxodo. Vamos a ver Éxodo 4, capítulo 4 en el 29. ¿Qué nos dice? Mire, hermanos. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló a Aarón acerca de todas las cosas que Dios había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo, y el pueblo creyó. A Aarón le creyó el pueblo todo lo que Moisés le decía, todo lo que Dios le había dicho a Moisés. ¿Por qué si nosotros tenemos la palabra aquí no creemos? No creemos ya. Yo se lo dije ya en hace muchísimos videos, les dije, los cristianos no creen en Jesús. Los cristianos no son cristianos, no creen en la palabra de Dios. Si creyeran otra cosa afuera, véanlo, ahí están los videos. Y está bien clarito todo lo que les estoy diciendo ahí. Entonces, hermanos, pues no es posible. Entonces, pues nosotros tenemos que estar completamente convencidos de que la misma creación nos enseña que allí está nuestro Padre Celestial. La creación es la que nos dice que allí está. Si una casa tiene un hacedor, imagínense toda la creación. Imagínenselo. Véanlo correctamente las cosas como son, hermanos. Véanlo. Entonces, pues, ahí veamos. Éxodo, ya vimos, ¿no? Éxodo 4. Veamos el 29. Veamos el 21. Dice, y dijo Dios a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. No es que Dios se lo haya hecho, ya Faraón tenía su idea, ya Faraón se sentía Dios, ya Faraón no quería dejar ir al pueblo porque le servía a él. Eso fue todo. Y ahí fue cuando ya le dijo lo de que iba a matar a su hijo primogénito, porque el pueblo que tenía allí era su primogénito también de Dios. Ya lo vimos todo eso, hermanos, ya lo vimos. Entonces, pues, esto que estamos viendo, hermanos, es algo tan difícil. ¿Qué pasó vamos a ver qué pasó con Judas Iscariote? Vamos a ver Marcos 14, para que lo chequemos. Vamos a ver. Marcos capítulo 14, del 18 al 21, ahí nos dice. Es lo que pasó con Faraón.
Es exactamente el 14, vamos a ver, del 18 al 21. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle, ¿cómo uno? A decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Él respondiendo les dijo, es uno de los 12 que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito en él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno fuera a ese hombre no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Entonces, ahí les fue diciendo todo, hermanos. ¿Mm? Si lo leemos en Mateo 26, veamos ahí, Mateo 26. Vamos a ver varios para que lo vayan viendo cómo está. Mateo 26. Hasta que lleguemos al que es correcto. Vamos a ver, Mateo 26. Del 21 al 28, vamos a ver. Dice aquí, mientras comían dijo, de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar, y entristecido de gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo, Señor. Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. De ahí volvió a ver lo de la cena. Veamos ahora Lucas, fíjense, Lucas 22. Aquí, hermano, vamos a ver, no les adelanto porque necesitamos leerlo y estar correctos. 22, vamos a leer del 1 al 6. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle. ¿A quién? A Jesús, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los números de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia, de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Entonces, hermanos, entonces ya Satanás se le había metido a Judas. Entonces, hermanos, veamos aquí, vamos a seguir viendo Juan 13, 21, 30. Vamos a ver. Juan 13, 21, 30. Vean cómo estuvo esto. Dice, habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró, y dijo, de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Ya Judas ya tenía el Satanás adentro, ya se había comprometido y le habían dado dinero para que entregara a Jesús. Ya lo vimos. Y después del bocado, Satanás entró otra vez en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Ya Satanás se había apoderado de Judas. ¿Sí? Lo que vas a hacer, hazlo ya. Entonces no es que Jesús le haya dado la orden, sino que ya Satanás se había apoderado.
de Judas Iscariote, por eso le dijo, pues lo que vas a hacer, hazlo. Él no le puede decir no lo hagas a fuerza, él no, el libre albedrío de cada uno de nosotros no nos los quita en ningún momento. ¿No? Lo mismo sucedió con Faraón, lo mismo hermanos. ¿No? Y así los envió. Acuérdense que la primera vez les dijo que no llevaran nada, pero los envió a predicar. Ya lo vimos ahí. Pero veamos ahí mismo en Lucas 22, 35, ¿qué dijo después cuando ya él se iba, hermanos? ¿Qué les dijo? Vamos a ver, Lucas 22, 35, dijo, y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y le dijo, pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Entonces, hermanos, primero cuando él estaba, le dio una instrucción y nada le faltó, pero después sí dijo ya, cambió la instrucción y les dijo, ¿por qué? Porque él ya no iba a estar. Y hasta que se fuera completamente la palabra de ellos, el Espíritu podía llegar a ellos y enseñarles todo lo que deberían de hacer. Tenía que irse para que su ayudador, todo lo que él les había dicho, ellos tenían que reflexionar y estar bien con él, ¿sí? Para poder desarrollar todo lo que necesitaban, hermanos. ¿Sí? Para mí eso, les vuelvo a repetir, es muy triste todo esto, hermanos, porque desgraciadamente pues no tenemos una situación concreta. Yo no, me da pena. Veamos Santiago, vamos a ver Santiago. Santiago 3, 13, 17. Ya lo hemos visto, hermanos, ya lo hemos visto. Veamos ahorita Santiago 3:13. Vamos a ver, aquí está, Santiago 3, vamos a leer 13 hasta el 18. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Mansedumbre a qué? ¿O a quién, hermanos? Mansedumbre es estar en paz, tranquilos. Ahí vamos a ver más despuesito algunas cuestiones, hermanos. Lo vamos a ver. Tal vez 1 o 2 videos más. 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. ¿Qué les dijo ahí? Al hombre, al Hijo del Hombre le puedes decir lo que quieras, pero el que peca contra el Espíritu Santo no será perdonado. No os jactéis ni mintáis contra la verdad. Si nosotros a la verdad la hacemos contradictoria o mentira o la negamos, no se nos perdona, hermanos. ¿Qué dijo él? La verdad os hará libres. Porque esta sabiduría, 3:15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Esto lo vamos a dilucidar un poquito más, hermanos, porque muchas personas toman versículos para decirnos, pórtate bien, no hagas esto, no hagas lo otro. Hermanos, primero acordémonos clarito,
¿Qué nos dice ahí? Hechos 9:5. Obedecer primero a Dios. Eso dijeron los apóstoles. Entonces, hermanos, no podemos estar viendo eso así nada más, porque sí. Veamos ahí mismo Santiago en el 5. Vamos a leerlo desde el 7 hasta casi todo. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. En el 11 dice: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. El Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Allá se nos decía que juraron ahí por algo. No, hermanos, no juréis, dice nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la enseñanza que nosotros debemos seguir, porque cuando Él vino y enseñó, esa es parte del Evangelio. Entonces, hermanos, vamos ahí, Primera de Pedro, ya adelantito, Primera de Pedro, del 1 al 18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Pues ya andábamos en malas obras, hermanos. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, hermanos, y mediante el cual, dice, vamos a seguir viendo aquí, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿No nos dice la palabra de Dios que más de 500 personas lo vieron? En Jerusalén y en un montón de lugares nunca han desmentido la presencia de Jesús y tampoco que resucitó. Más bien lo dicen otras cuestiones, e incluso han tratado de hacer muchas cosas más en otro tipo de organizaciones religiosas, la católica sobre todo. De ahí salieron un montón de dogmas y mentiras que, para que les cuento, hermano, ya lo han visto. Ya es más, ya lo hemos visto, hermano, ya lo hemos visto. Veamos ahí, pues, vamos a ver nuevamente, por favor, ahí, vamos a ver Tito. Fíjense lo que le dice aquí a Tito. Dice aquí, Tito 3, del 1 al 5. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. A toda buena obra, hermanos, no a cualquier cosa. Y siempre y cuando las autoridades estén en la palabra de Dios, podrán decir para buenas obras. De otra manera, engañan. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. No es que estemos sujetos a ellos totalmente, hermanos. Primero obedecer a Dios y después a los hombres. Primero a Dios. En el 3, ahí, Tito 3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de las concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea,
conocimos la verdad y la verdad nos hace libres. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Qué derramó? Sabiduría, enseñanza, Espíritu Santo, pues. Entonces nosotros debemos estar bien con todas las personas, pero tampoco podemos permitir cuestiones que no son correctas, que no estén conforme a la palabra de Dios. ¿Podemos dudar que Dios creó todo? No, hermanos, ahí está a la vista, todos los días, todos los días. Entonces, hermanos, pues no nos vayamos con contradicciones que nos han enseñado sin haber nosotros por nuestra propia cuenta haber visto qué es y qué no es, qué nos es permitido y qué no nos es permitido por parte de Dios para estar con Él. Si queremos ser su amigo, necesitamos andar con Él. Y para andar con Él necesitamos andar como Él anda, como Él anduvo. Ya les dije alguna vez, un ladrón pues es amigo de otro ladrón porque a eso se dedican. Un drogadicto igual, una mala persona igual en todas sus maldades. Lo mismo es con nuestro Señor Jesús. Si queremos ser su amigo, debemos andar como Él anda, para que seamos amigos y no nos apartemos de Él, y sigamos siendo amigos. Entonces, hermanos, no puede ser que esta situación suceda. Y debemos tener mucho cuidado con todo lo que vemos, hermanos, porque hay muchas oraciones, ya lo vimos alguna vez. Ahí está la oración del Padre Nuestro. Ya lo vimos alguna vez, hermanos. Hasta lo cantan. Veámoslo ahí, Mateo 11. Yo ya les he comentado, no podemos pedir ni decir nada que nuestro Padre Celestial ya nos haya avisado. No. Está en el 11 del 1 al 4, ahí está. Dice aquí, ¿dónde está? 11. Vamos a leer del 4 y 5. Respondiendo, esto se refiere a lo que le dijo a Juan, le mandó decir a Juan, porque Juan le mandaba preguntar que si él era o tenía que esperar a otros. Ahí le dijo 11:4. Respondiendo Jesús les dijo, id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Entonces, hermanos, pues no podemos nosotros estar viendo otras cuestiones, hermanos. ¿Qué nos dice ahí, por ejemplo, Santiago? Vamos a ver Santiago otra vez. El Padre Nuestro, que hasta lo cantan, dice, no nos metas en tentación, hermanos. Eso es una falacia completa. Santiago dice 1, en el 12 y 13, bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Quién la va a soportar? La persona. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios,
porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿A qué vino nuestro Señor Jesucristo? A deshacer las obras del pecado, hermanos. Entonces, no podemos estar diciendo, no nos metas en tentación. No, hermanos, definitivamente no. Dios no tienta a nadie. Cada uno es responsable de su propia situación. Los hermanos, no podemos estar pensando en eso. No podemos pensar en eso, hermanos. Veamos ahí Pedro 5:9, primera de Pedro, allá adelantito. ¿Qué dice aquí? 5:9 dice, desde el 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos y en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermano, ¿qué nos está diciendo aquí? Resistí. Entonces, hermanos, no podemos estar pensando en otra cuestión, hermanos. Veamos ahí Efesios. Vamos a ver Efesios. Nuestras luchas no son así porque sí. Dice Efesios 6, 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, hermanos, no podemos estar pensando en otra cosa. No podemos estar pidiendo, quítanos al diablo de aquí, quítanos de la maldad. No, nosotros debemos tener la armadura. Toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podamos resistir al diablo y que Él huya de nosotros. No hay otra forma, hermanos. No hay otra forma. Entonces, pues, ya no sé qué decirles, hermanos. No sé qué más decirles porque, pues, mucho de esto, sí creemos que tenemos un Dios creador, sí lo creemos. Veamos Génesis 1, ahí está todo. ¿Cómo demuestras que sí crees en Dios? Veamos Juan 17. Muchos dicen, no, sí, es que Dios, bueno, ¿cómo lo demuestras? No es nada más decirlo, hermanos. 17, vamos a ver. Vamos a ver San Juan. 17:21 dice,
para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17, 21. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con el que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Cuál es el nombre por principio? Es Jesús. Se llamará Jesús, y el antecedente es Dios con nosotros. Entonces, hermanos, el nombre es Jesús, para empezar. No es otro nombre. Yo soy el que soy, que le dijo a Moisés, y dice, yo nunca me di a conocer con el nombre de Jehová. Así lo dice. Ahí está la Biblia. Y aquí dice, he dado a conocer tu nombre y lo seguiré dando a conocer. ¿Cuál es el nombre? Jesús. Es Jesús, hermanos, no hay más. Entonces, pues, nosotros no podemos estar pensando en otra cuestión. Tampoco podemos dudar de que Dios creó todo. Todo tiene un hacedor, hermanos, un radio, un teléfono, un vaso, una camisa, un pantalón, unos zapatos, unos calcetines. Todo tiene un hacedor. Ahora, la creación completa, hermanos, los mangos, las papayas, los tomates, a ustedes mismos, sus ojos, su lengua, su piel, todo, hermanos. Veamos ahí Efesios 1:4, por favor. Efesios 1:4. Vamos a ver. Uy, me pasé. Efesios 1:4. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Él tiene manchas? ¿No? Entonces, ¿cómo debemos ser nosotros? Sin manchas, para presentarnos delante de él, sin mancha, hermanos. Sin mancha. Entonces, pues, vamos a ver aquí, Santiago, porque eso es importantísimo, hermano. Santiago 1:12-13, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Si alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con las oraciones que hacemos y que nos han inculcado desde pequeños. Si no las han. Bueno, veamos ahí Apocalipsis 21. Ya lo hemos visto muchas veces, hermano. Pero esto es lo que debemos estar repitiendo cada vez que nos organicemos, cada vez que nos reunamos, cada vez, hermanos, no andar en falacias. Si nosotros no estamos correctos, no vamos a ningún lado. 21:7 dice, el que venciere heredará todas las cosas,
y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esa es la muerte segunda, hermanos. Y en el 27 dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, hermanos, pues yo creo que con todo esto que estamos tratando de platicar con ustedes, ahora, hay muchas cuestiones importantes, es cierto. Mateo 13, veamos Mateo 13. ¿Por qué vemos todo esto, hermano? Porque si nosotros lo vemos y lo sabemos, debemos estar pendientes. ¿Eh? Y aunque muchas personas duden o malinterpreten o no dejen platicar completo lo que es y digan cosas distorsionadas, pues hermanos, hay que tener misericordia de ellos porque no hay otro remedio. Esto es lo que nos dice aquí. ¿Eh? Pero veamos aquí, Mateo capítulo 13. Porque mucha gente así lo ve. Dice Mateo 13, vamos a verlo, hermanos, del 34 al 31. Dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Así es, hermanos. Y en el 41 nos dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, hermanos, esto está. ¿Y por qué sucede todo esto, hermanos? Pues, bien, en la primera de San Juan, en el 5, primera de San Juan 5, 19 y 20, ahí nos explica por qué pasa todo esto, hermano. Dice aquí, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, hermanos, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Por eso sucede, hermanos, el mundo está, dice en el 19, primera de Juan 5, 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ese es el problema, hermanos. Pero ¿qué nos dice segunda de Corintios? Vamos a verlo. Y muchas personas, en vez de que se pongan a estudiar, empiecen a comprender, hasta nos dicen cosas. Eso es normal, hermanos. Es normal porque ya vimos ahí primera de Juan. Dice aquí, segunda de Corintios, vamos a ver, en el 6:17. Dice aquí,
Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermanos, por más malo o más mal pensado o más mal que te hayas comportado, si tú te limpias, dice aquí, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne. Entonces, hermanos, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Esto está donde quiera, hermanos, donde quiera está esta cuestión. Ahí mismo en Primera de Juan 4:1 nos dice, muchos engañadores han salido. Sí, hermanos, eso lo sabemos constantemente. Es más, lo vemos. ¿Por qué? Por sus obras los conocerás. Piden dinero. Bueno, hermanos, ya no quiero comentar mucho de eso. Vamos a ver ahí, Primera de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y nos sigue diciendo más cosas, hermanos. Ahí en el... Pues ahí. También en veamos Apocalipsis. Fíjense, este está más duro. Nos dice más fuerte todavía. Apocalipsis 18:4. Dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado y pagarle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. ¿Por qué? Porque esas personas, esas disque iglesias, esas organizaciones, esas personas en general, pueden ser autoridades religiosas, autoridades que permitió Dios y que no cumplen con lo que es, ellas han preparado muchas cuestiones para que nosotros estemos en ellas, cosas desagradables a Dios. Dice, salid de eso para que no seamos partícipes. Leámoslo aquí, dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Hermanos, esto está bastante grave. No he hablado gran cosa ahora, solo estamos viendo la palabra de Dios, pero lo que es contundente, correcto, para que no en cualquier reunión vayamos y estén ahí platicando cuestiones sencillas que no llevan a ninguna parte, hermanos. Veamos ahí
Ya hubo un primer pacto, sí. Veamos ahí Hebreos, por favor, vamos a ver. Hebreos, vamos a ver, Hebreos capítulo 9:1 dice, de ahí vamos a leer en adelante, dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, sí lo había, ordenanzas de culto también las había, ahora las siguen haciendo y ya no existe eso. Pero sigamos leyendo, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. De ese tabernáculo, hermanos, ya no se puede hablar, ya no existe, hermanos. Ya ni los templos existen. Dijo, no quedará piedra sobre piedra, dijo Jesús. De ahí salió la gran mentira para que lo tomaran, para que lo apresaran y lo mataran. Con una gran mentira. 9:6. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. De ignorancia, no sabían ni qué estaba pasando, sin embargo ese sumo sacerdote entraba una vez al año para librarlos de todo pecado con sangre ajena, sangre de animales. 9:8, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto. ¿Por qué dice tiempo presente? Porque en ese tiempo que Jesús estaba, todavía lo hacían, hermanos, y además todo transversado. En cuanto a la conciencia, dice, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Cuándo se reformaron las cosas? Cuando Jesús quitó al grupo sacerdotal que no daba frutos, que les dijo, toda planta que no da frutos será eliminada. Ahí les quitó los privilegios, los diezmos y todo lo que le daban, hermanos. En el 11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más antiguo y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, hermanos, en el 15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Quiénes son los llamados? Los que esperan en Jesús. ¿Quiénes esperan en Jesús? Los que están en su camino. Otra cuestión no puede ser, hermanos. Entonces ya no hay tabernáculo, ya no hay templo, ya no hay nada. Veamos ahí, ya vimos Proverbios 3:1, veamos Proverbios 3:1. Todo lo que viene a enseñar, todo lo que nos dice nuestro Padre Celestial, ya cuando Él estuvo aquí, Jesús, ¿qué dice aquí? Proverbios 3:1, vamos a leerlo, del 1 hasta el 8 y hasta el 13, hermanos. Dice aquí,
Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios. ¿Qué es temer a Dios? Salirse de la maldad. Y apártate del mal. Ahí no lo dice. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Honrar qué es? Darle gracias porque estás recibiendo cuestiones que Él te favorece. Es lo que tenemos que hacer todos los días. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Dios, ni te fatigues de su corrección. Porque Dios al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Hermanos, allá vimos, acuérdense, que no querían ni corrección ni nada los del pueblo de Israel. Entonces, hermanos, pues ya vimos muchas cuestiones, hermanos. Entonces, pues, no sé qué más decir. Necesitamos guardar su palabra, hermanos. A ver, veamos ahí Juan 21, 24, por favor. Vamos a ver, San Juan, capítulo 14. Sí, capítulo 14. Vamos a leer del 21 al 24. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Así es como se va a manifestar. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mi palabra. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué cosa es lo que nos recuerda? Su palabra escrita, su palabra aquí está. Esa es la palabra que viene para nosotros, para que nos recuerde todo lo que nos enseñó. ¿O no es así? Entonces, hermanos, pues en el 15:26, vamos a ver. 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, dice, categórico, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Cuál es el espíritu de la verdad? Aquí está. La verdad os hará libres, hermanos. Libres. Entonces, hermanos, hemos visto, yo creo que bastante por hoy. Y debemos seguir viendo mucho más. A ver si en el próximo video vemos algunas cuestiones más prácticas, también con mucha información bíblica, pero de lo que nosotros debemos estar perfectamente entendidos y haciendo constantemente.
Gracias a nuestro Padre Celestial que nos dio la oportunidad de estar con esta enseñanza suya. Aquí está manifiesta con mucha información bíblica para que ustedes también puedan aprovechar. Les doy las gracias por escuchar, les doy las gracias por tratar de entender a nuestro Padre Celestial y sobre todo reconocer que nuestro Padre Celestial está, siempre está, es el creador de todo, el hacedor de todo. Sin Él no hay nada. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén.